Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Las fronteras de los mercados bursátiles. El universo bursátil de MSCI, recordemos Morgan Stanley Capital International, la principal empresa proveedora de índices bursátiles del mundo, no solo hace hincapié en los Developed Markets a través del popular benchmark de la renta variable global en acciones, el MSCI World, y después en los Emerging Markets mediante el MSCI Emerging Markets. Ambos ya los hemos escuchado en anteriores audioposts. A los 23 países del primer índice, el World, y a los 24 del segundo, el de los emergentes, que unidos forman a su vez el archiconocido MSCI World Countries World Index, se añaden 28 países más, los llamados Frontier Markets, y que componen el MSCI Frontier Markets. Este peculiar índice de MSCI está integrado por los siguientes 28 países. Podéis verlo en la imagen. De Europa tenemos a Croacia, Estonia, Islandia, Lituania, Kazajstán, Rumanía, Serbia y Eslovenia. De África tenemos a Kenia, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Túnez y los que forman el WAEMU, que recordemos que es un acrónimo que significa West African Economic and Monetary Union e incluye a 8 naciones africanas: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo. África es, por tanto, el continente con más miembros. De Oriente Medio tenemos a Bahrein, Jordania y Omán. Y de Asia, finalmente, a Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam. De Europa destaca la presencia de países plenamente desarrollados como Islandia, Croacia, Estonia, Lituania, Rumanía o Eslovenia, que también son miembros de la Unión Europea. De Asia hay 4 representantes muy dispares y, salvo Sri Lanka, bastante poblados. Estamos hablando, por ejemplo, de Vietnam o Bangladesh. Los países africanos son o pobres o muy pobres, o están en vías de desarrollo, mientras que los del Oriente Medio son un poco más dispares. Pues de este popurrí de naciones, el MSCI Frontier Markets toma 97 empresas, que cubren aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil ajustada al free float de cada país. Como podemos ver, fijaos también en la imagen, es un número muy alejado de las que componían el MSCI World, con más de 1500, o las 1386 del Emerging Markets. El tamaño medio de estas 97 compañías es de 750 millones de dólares y el mediano de 458 millones. Entre todas, capitalizan casi 73.000 millones de dólares. Es decir, una motita muy pequeña de arena en el universo bursátil global. La más grande, para que nos hagamos una idea, tiene una capitalización de casi 3.800 millones y la más pequeña 69 millones. Las diferencias de tamaño con el MSCI World son realmente cósmicas. Una sola empresa del MSCI World podría perfectamente pesar lo que pesa el MSCI Frontier Markets, y no solo una, sino más de una. Por otro lado, las 10 primeras posiciones del índice suponen más del 34% de su peso. Este índice está más concentrado que el World o el
emerging markets en las 10 primeras posiciones. Podéis verlo en la siguiente imagen. Hay que decir que, al contrario que en el World, estas primeras posiciones se reparten entre 6 países diferentes, destacando entre todos ellos Vietnam, que se está configurando como el nuevo tigre asiático, con 5 compañías entre las 10 más grandes. De hecho, es Vietnam la nación con más peso en el índice. Podemos ver en la siguiente imagen el diferente peso de los países en el índice. Vietnam supone un 30%. Le sigue Marruecos, Kazajistán, Islandia y Rumanía, con pesos más o menos similares que se mueven entre casi el 10% de Marruecos y el 7% y pico de Rumanía. Los 23 países restantes se reparten el 35% que queda del índice. La diversificación territorial no da para más, pero sigue siendo mejor que la del MSCI World, que representa básicamente a un país, Estados Unidos. Si nos ceñimos a la diversificación sectorial, el índice muestra un importante predominio del sector financiero. Podéis verlo en la imagen de la pantalla. El sector financiero supone casi un 30% del peso del índice. Y ojo, al contrario que en los otros índices, el World y el Emerging Markets, destaca el sector inmobiliario con un peso superior al 10%. En el World y en el Emerging Markets no llega ni al 3% y suele ser en muchos índices el sector más pequeño. Es el sector que se denomina Real Estate. El MSCI Frontier Markets Index es un índice muy joven, pues se lanzó el 18 de diciembre de 2007. Así que los datos anteriores a esta fecha son pruebas retrospectivas, es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice durante ese periodo de tiempo si el índice hubiera existido, con todos los límites que conlleva cualquier reconstrucción de rentabilidades pasadas. Bien, pues desde su lanzamiento real en diciembre de 2007, no se puede decir que el índice lo haya hecho demasiado bien. Tampoco acompaña la fecha, todo hay que decirlo. Podéis ver la performance del índice en el gráfico de la pantalla. De hecho, todavía no ha recuperado los niveles de 2007. No obstante, fijaos ahora en el cuadro de abajo, la reconstrucción de su rentabilidad hasta 2002 sí arroja resultados positivos, aunque todo hay que decirlo, peores que los obtenidos por el MSCI World Countries World Index en su conjunto o por separado por cada uno de sus dos miembros, el World y el Emerging Markets. Desde el 2002 hasta ahora, el Frontier Markets arroja una rentabilidad compuesta anual del 6,43%. También habría que señalar que su máximo drawdown registrado supuso, atención, un desplome de más del 67% entre enero de 2008 y marzo de 2009, que no es poco, y que quizá haga recomendable que los inversores de estómagos poco firmes se mantengan alejados de la frontera. En la imagen que podéis ver, se observa la performance desde el año 2008 al 2021 y se compara con la del All Countries World Index. Este índice, el MSCI Frontier Markets, es el tercer pilar de los índices globales de MSCI. Es un pilar muy pequeño. Ya es pequeño el Emerging Markets cuando forma parte del All Countries World Index, imaginaos este. Eso sí, exotismo no le falta. Su peso, por tanto, es residual. No ya en comparación con el MSCI World, sino incluso con el Emerging Markets, que a su vez es mucho más pequeño que el World. No obstante, ofrece una exposición diversificada a una serie de países muy interesantes, como puede ser Vietnam, y a países europeos que no están en el MSCI World. Algunos de estos países son economías bollantes o lo serán en el futuro y además se encuentran en rápida expansión, aunque recordemos que esto
puede no significar gran cosa en términos bursátiles. De ahí que si el inversor encuentra un instrumento de inversión, un ETF o un fondo de inversión que replique este índice, quizá le interese invertir una cantidad limitada de dinero en él, pues de lo contrario no podría invertir en lugares ahora tan interesantes como Vietnam. Tanto el MSCI Frontier Markets como el MSCI World y el MSCI All Countries World Index se combinan entre ellos y pueden llegar a ofrecer una exposición máxima a la bolsa mundial. Pero de eso ya hablaremos en otro audio post. Muchas gracias a todos.